Hola, voy a resumir este artículo que hemos publicado Javier Rujas, Alberto Sánchez y yo mismo en esta revista de nombre anglosajón, que a pesar de su nombre publica artículos fundamentalmente en inglés, pero también en español y en portugués. Es un artículo, como podéis ver, sobre el tema de las jornadas de puertas abiertas. Las jornadas de puertas abiertas son jornadas que tienen lugar a lo largo de una tarde o de una mañana de un sábado y son una actividad en la que los centros escolares se presentan a sí mismos en sociedad. Son jornadas de puertas abiertas, como su nombre indica. Es verdad que están pensadas fundamentalmente o exclusivamente, más bien, para padres y madres, para familias que están pensando en escolarizar a sus hijos en un centro u otro, pero son puertas abiertas, con lo cual, en principio, cualquier persona puede pasar por ahí y lo que hicimos nosotros, una visita encubierta. Esto de la visita encubierta, pues tiene una enorme ventaja para el investigador, porque permite acceder a centros que en ocasiones son muy hostiles o son muy cerrados a la posible presencia de un investigador. Ahí lo tenéis, hemos visitado 31 centros públicos y privados. Decir que las jornadas de puertas abiertas son más típicas de los centros privados, pero cada vez hay más centros públicos que se suman a esta actividad. No sabemos hasta ahora cuáles pueden ser los motivos que llevan a un centro u otro a participar en este tipo de actividades, especialmente en el caso de los centros públicos. No sabemos si son centros que están perdiendo clientela o están perdiendo público y no les queda más remedio que hacerse conocer en el entorno, o qué es lo que está ocurriendo ahí. Quizás más adelante, con investigaciones que se puedan hacer sucesivamente, se pueda saber qué es lo que ocurre en estos contextos. Bien, lo primero que llama la atención en las jornadas de puertas abiertas son los escenarios, es decir, los edificios de los centros educativos, que son muy distintos. Normalmente los centros privados son centros que tienen grandes instalaciones. Hay que tener en cuenta que los centros privados suelen escolarizar a los niños o a los menores entre los 3, incluso desde los 0 años hasta los 18, es decir, que abarcan todas las etapas educativas, la educación infantil, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación profesional en su caso, mientras que los centros públicos atienden a los alumnos en función de niveles educativos, es decir, tenemos centros públicos de educación infantil y primaria, tenemos centros públicos de educación secundaria, los institutos, ¿no?, que imparten la ESO y el bachillerato, o la ESO y el bachillerato y la FP, o la ESO y la FP. Y bueno, lo primero que entra por los ojos, evidentemente, son las instalaciones, son los edificios, que son mucho más majestuosos, arquitectónicamente más atractivos en los centros públicos, en los centros privados, perdón, que en los centros concertados. Aunque la primera imagen que tenemos ahí, la que aparece en la parte superior izquierda, corresponde al IES San Isidro, que es un IES que lleva existiendo desde hace siglos, donde estudió pues, gente como Quevedo, Pío Baroja, etcétera, etcétera. Y las otras imágenes, pues bueno, pues se puede ver más o menos cuál es la diferencia entre un centro público y un centro privado, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, un centro de relativa reciente construcción como el Newman, que como se puede ver, pues tiene dos grandes edificios, un campo de fútbol, o más abajo tenemos un centro religioso que seguramente el edificio existe desde hace varios siglos y que suministra una imagen de majestuosidad que sin duda es un elemento de convicción para que los padres matriculen a sus hijos en ese tipo de centro. Nosotros hemos distinguido tres tipos de jornadas de puertas abiertas. El modelo más frecuente es el que tenemos arriba, es decir, una charla informativa a cargo del director o el equipo directivo del centro, que dura entre 3 cuartos de hora y 1 hora y media, es decir, que es una charla bastante prolongada y con información bastante prolija. Y a continuación se hace una visita al centro. Incluso puede haber hasta dos charlas informativas, una digamos de carácter general, esto ocurre en los centros privados, ¿no? Una charla informativa general sobre el conjunto del centro y otra específica sobre los niveles educativos que existen, ¿no? Infantil, primaria o secundaria. El segundo tipo de modelo es el de el centro habla por sí solo.
que consiste en que se habilita una franja horaria muy amplia, habitualmente un sábado por la mañana, de tal manera que el centro está abierto, de modo que los visitantes entran como si fueran a un museo, es decir, van visitando las salas, hay algún profesor por ahí que informa de las cosas que se están haciendo, y lo que se suele ver es parte del centro en acción, por ejemplo, es un taller de arte o una aula informática, pero por ejemplo no se ve una clase de filosofía. Y finalmente tenemos un modelo intermedio entre los dos anteriores, que consiste en que se imparte una charla muy breve, a veces ya está grabada en vídeo, y a continuación se hace una visita al centro. Y todo ello puede terminar, como se verá más adelante, en un pequeño pisco labis. La charla informativa tiene lugar habitualmente en el salón de actos. No todos los centros tienen un salón de actos. Los centros privados yo creo que todos lo tienen, por insisto, ¿no? Que son centros normalmente grandes. Y los centros públicos, los institutos sí suelen tenerlos, mientras que los colegios pues depende. Algunos sí lo tienen, otros no lo tienen, con lo cual los centros públicos pues no les queda más remedio que recurrir a un aula grande, un tanto improvisada, y en muchas ocasiones eso está masificado, es decir, hay gente que tiene que estar en los pasillos porque no hay más capacidad para recibir a la gente que acude a este tipo de jornadas. Aquí tenemos los temas de los cuales se habla en los discursos inaugurales, es decir, qué dice el centro con respecto a sí mismo. Especialmente en los centros privados se pone mucho énfasis en la cuestión de los valores. Muchos centros privados y concertados son centros católicos. No se oculta la idea de que promueven valores cristianos, católicos, o como se quiera denominar. Pero no se insiste mucho en eso. Cuando se habla de valores se habla más bien de estas cuestiones que tenemos ahí, ¿no? De inculcar conductas, modales, respeto, etcétera, etcétera. Y del proyecto educativo, que forma parte o que estructura estos valores. Llama la atención que sobre esta cuestión se habla mucho menos en los centros públicos que en los centros privados. La siguiente cuestión es el rendimiento y la convivencia. Los centros alardean del rendimiento, especialmente cuando se imparte secundaria o bachillerato, pues el tema de los resultados en las pruebas de acceso a la universidad, y parece que todos estos centros que hacen jornadas de puertas abiertas se han debido poner de acuerdo en el sentido de que a los padres y a las madres les gusta escuchar el mensaje de que se promueve el esfuerzo, de que los chavales tienen que trabajar un montón de horas, tienen que hacer deberes, tienen que estudiar sin parar, etcétera, etcétera. Y otro tema es la cuestión de la convivencia. Todos los centros señalan que no hay problemas de convivencia, que no hay problemas de acoso, que hay mecanismos para resolver las discrepancias que pueda haber entre alumnos, etcétera, etcétera. La siguiente cuestión es la de relación con el entorno. Es un tema del que se habla muy poco, pero nos hemos encontrado con algún centro, un centro público en este caso de educación infantil y primaria, que contaba que tenía relación con un centro de la tercera edad, de tal manera que la gente de la tercera edad acudía al centro para contar a los niños qué hacían ellos cuando eran niños, a qué jugaban, cómo era el país, dónde se habían criado, etcétera, etcétera. Y un instituto de secundaria, un centro público, era poco menos que un centro cultural. Estaba abierto hasta las tantas de la noche e incluso los fines de semana. En lo que se refiere al currículo, el tema estelar, como es de esperar, es el inglés, ¿no? Y tenéis el sello este de Colegio Bilingüe de la Comunidad de Madrid, de tal manera que nos hemos encontrado que algunos centros no tienen ese sello de Colegio Bilingüe y se sienten obligados a explicar por qué no lo son. Y lo que explican es que tienen más horas de inglés de las que marca la normativa, tienen teatro en inglés, etcétera, etcétera. Es decir, que esto del inglés es algo que también llama mucho la atención a las familias. A mucha distancia del inglés se encuentra la cuestión de las matemáticas. En un instituto de secundaria nos encontramos con que el director explicaba que solo se encargaban de la docencia de las matemáticas graduados en matemáticas, no graduados en biología o en cualquier otra especialidad. Y en algún centro se habla de otros idiomas, o el alemán, que bueno, pues también es un idioma un poco más menos frecuente, cuyo aprendizaje es menos frecuente, pero en el caso de España está claro que el segundo idioma extranjero más importante es el francés, ¿no? Por las relaciones comerciales y culturales que tiene España con nuestro país vecino. Otra cuestión es el tema de las cuotas periódicas y de los uniformes. Ahí tenéis un debate sobre las cuotas de los concertados a cargo de la CEAPA en un debate televisivo.
No se habla mucho de las cuotas periódicas, pero en alguna ocasión se dice que existen, pero que no es obligatorio pagarlas o que si se pagan es porque no queda más remedio que cubrir una serie de gastos. Decir que normalmente los centros como he visitado, ¿no? Las cuotas periódicas que tienen no son muy elevadas, no superan los 100 euros por alumno, lo cual bueno, es mucho o poco dependiendo de los ingresos que tenga cada familia. Y la cuestión de los uniformes. Los centros concertados, en su inmensa mayoría, tienen uniformes y algunos centros públicos también tienen uniformes. La diferencia está en que los centros públicos se presenta el uniforme no tanto como una seña de identidad, sino como algo que facilita la vida especialmente a las madres. No hay que preocuparse por vestir a los niños de un modo u otro, se indica dónde se puede comprar uniforme, que es especialmente barato, etcétera, etcétera. Y finalmente está la cuestión de la participación de los padres y los alumnos. En algunas ocasiones participan de estos discursos inaugurales algún padre o alguna madre y algún alumno, pero no es muy frecuente. Bien, la visita guiada al centro, ¿no? Lo que hay después de la presentación. Pues aquí se constituyen pequeños grupos, ¿no? Lo que permite una cierta interacción informal, ¿no? Estos pequeños grupos son llevados o liderados por algún profesor. Se pone especial énfasis en los espacios distintivos, ¿no? En la biblioteca o bibliotecas en plural en algunos casos, en el gimnasio, los talleres y puede concluir, como se decía antes, en un piscolabis. Incluso en los centros públicos puede habilitarse un pequeño piscolabis, ¿no? A cargo del comedor escolar. Como conclusiones, pues lo primero, decir que las jornadas de puertas abiertas son más propias de la enseñanza privada que de la enseñanza pública, que nos faltaría por saber por qué algunos centros no se suman a las jornadas de puertas abiertas, que evidentemente en la presentación pues se presentan los aspectos positivos de los centros, pero el público también puede intervenir. No es muy frecuente, pero el centro se expone a que los asistentes hagan preguntas, sobre todo que vean el centro, ¿no? Y por eso nos preguntamos al final si esto es un ejercicio de mercado, que seguramente lo sea en buena medida, o si es también un ejercicio al mismo tiempo de transparencia, ¿no? Porque el centro es observado, la gente puede hacer preguntas, la gente luego puede comentar cosas una vez que termina la jornada de puertas abiertas, una vez que ya están fuera del centro, o incluso en esa visita guiada en pequeños grupos pueden surgir preguntas, bueno, o incómodas o simplemente preguntas que permiten saber con mayor certeza en qué consiste el funcionamiento de un centro. Pues nada más, el artículo lo podéis bajar libremente de la red y espero que esto incentive su lectura. Bien, hasta otra.